En este esquema podemos ver la estructura general del tubo digestivo. Hay una mucosa con un epitelio que varía, una lámina propia, hay una muscular y mucosa característica del aparato digestivo, una submucosa, una capa muscular en general es circular interna, longitudinal externa, excepto en algunas partes del estómago, y focalmente puede haber adventicia o serosa. Junto con todas estas estructuras, alrededor del tubo digestivo hay glándulas anexas. Hay glándulas en la submucosa del duodeno, en la submucosa del esófago. Y hay otras glándulas mayores, como el páncreas, por ejemplo, o las glándulas salivales. Controlando este tubo digestivo está el sistema nervioso entérico, donde tenemos el plexo de Meissner o submucoso, el plexo de Auerbach o mioentérico, entre las dos capas musculares, y también hay células intersticiales de Cajal, que no se pueden distinguir sino por coloraciones especiales, pero son como el marcapaso de este tubo digestivo. Aquí vemos las funciones del tubo digestivo: digestión, absorción, excreción, función endocrina, inervación, irrigación sanguínea por la vena porta, vamos a ver eso después, y la función de protección o inmune. Comenzamos entonces con el labio. Recordamos que en la parte central hay músculo estriado-esquelético muy fino. En la submucosa hay glándulas salivales menores. El epitelio hacia adelante es el epitelio propio de la piel delgada con pelos. Hacia la parte posterior, un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, rico en glucógeno. Y entre las dos, el borde vermellón, que tiene en su lámina propia vasos dilatados. Y es lo que le da el color al labio. Pasamos a las papilas gustativas, las papilas filiformes, las papilas fungiformes, que tienen sus botones gustativos hacia la superficie. Las papilas caliciformes, que tienen los botones gustativos hacia los lados. Aquí podemos distinguir como si fuera un castillo, un foso y una muralla. Y acá las glándulas de von Ebner, glándulas serosas. En la lengua, entremezclado con el músculo estriado esquelético, hay glándulas de tipo mixto. Aprovecharemos aquí también para mostrar que la diferencia entre un acino mucoso, que ha rechazado los núcleos hacia la periferia por las vacuolas presentes en el citoplasma, y los acinos serosos, donde los núcleos son redondeados. En el paladar duro, en esta zona, tenemos que parecido a lo que es en la fosa nasal, la lámina propia se une al periósteo. Aquí tenemos la amígdala palatina, un ejemplo de tejido linfoide asociado a mucosas. La lámina propia, muchos folículos linfoides que están vigilando o están dispuestos a aumentar la respuesta inmune específica. Pasamos al esófago, epitelio poliestratificado plano no queratinizado, la parte interna, la lámina propia, la muscularis mucosa, que tiene fibras de músculo liso en disposición longitudinal, la submucosa y la capa muscular circular interna, longitudinal y externa, y por fuera la adventicia,
Muy importante que sea adventicia, ya que no hay una serosa que lo proteja de una neoplasia. Una neoplasia de esófago es peligrosa porque puede llegar al mediastino rápidamente. Acá en el corte histológico, una tricrómica de lo mismo. Aquí se nota mejor la circular interna, longitudinal externa. Aquí en un corte longitudinal de esófago vemos la muscularis mucosa en disposición longitudinal. Circular interna, longitudinal externa. Acá el epitelio polistratificado plano no queratinizado propio del esófago. Y en las glándulas, en el esófago, hay glándulas propias esofágicas en la submucosa, como ya habíamos mencionado, y en la lámina propia tenemos glándulas esofágicas cardiales, que están tanto en el tercio distal como pueden estar en el tercio proximal, pero no son muy frecuentes. El músculo de la muscularis en el esófago varía desde un músculo estriado esquelético en la parte superior hasta uno de solamente componente de músculo liso en la parte inferior. Se produce entonces un intercambio gradual de esos dos tipos de músculos, de manera que en el tercio medio ya encontramos músculo liso prácticamente solamente. Aquí en el tercio inferior del esófago vemos cómo hay un punto donde se encuentran dos epitelios, el polistratificado plano no queratinizado con el epitelio monocilíndrico de la mucosa cardial del estómago. Es la transición de epitelios. La pregunta 26. La muscularis mucosa del tercio superior del esófago se caracteriza por... La respuesta es músculo liso en disposición longitudinal. Recordarán esta imagen, que está el músculo liso en disposición longitudinal. Aquí el truco es que esto no es la muscular, es la muscularis mucosa. Aquí tenemos el esófago, el estómago. En el estómago, ustedes por anatomía ya conocen que aquí está el cardias, acá está el fondo, el cuerpo, el esfínter pilórico, el antro. Pero solamente reconocemos tres mucosas: la mucosa cardial, la mucosa corporal o fúndica y la mucosa pilórica o antral. Acá a nivel de la incisura angularis se produce el cambio de la mucosa antral a la mucosa corporal. Es una zona donde pueden iniciarse neoplasias, como ya sabrán. Igual en la zona del cardias, donde se une con el esófago, puede ocurrir un esófago de Barrett y comenzar un adenocarcinoma en esa zona. Aquí en el esquema general de una glándula en el estómago, vemos que hay células superficiales. Acá hay una foveola. ¿Se acordarán ustedes de las tumbas paracas? Es parecido a eso. Luego se continúa con el istmo. El istmo es muy importante porque en esa zona encontramos células madre, gástricas, y están también células parietales. Luego viene el cuello, donde hay células mucosas del cuello, por supuesto, y también hay células parietales. Y viene la base de la glándula, donde hay células principales, hay células parietales también. Sin embargo, la mayor parte de las células parietales está hacia la superficie, en el istmo y el cuello. Aquí tenemos los tipos de mucosa en el estómago: la mucosa cardial, la mucosa pilórica y la mucosa corporal. La mucosa corporal o fúndica se caracteriza porque su foveola es muy corta. En cambio, la mucosa
antral o pilórica tiene una foveola muy larga. Y el cardias es un punto intermedio, pero tiene escasas glándulas. Entre el cardias y el píloro hay cierto parecido, pero la cantidad de glándulas es mucho menor en la mucosa cardial. Además, las glándulas no son tan tortuosas ni se subdividen tanto como en la mucosa antral. Ahora, la mucosa antral es el punto de inicio de ataque de nuestro Helicobacter pylori, por eso es que aquí vemos un folículo linfoide, producto de una reacción inmune específica a la bacteria. ¿Y esto qué será? Antro, cuerpo, fondo, cardias. Esto es cuerpo o fondo. Miren, la foveola es corta y la glándula es muy larga. A mayor aumento, la foveola corta, digamos la cuarta parte de la altura de esa mucosa, y el resto es la glándula. Esto es lo mismo. Aquí podemos ver ya las células parietales muy abundantes en la superficie, las células principales hacia la base mayormente. ¿Dónde estarían las células madre? Por esta zona. Aquí se ve mejor las células parietales. ¿Se acuerdan del famoso ojo de buey? Y las células principales hacia la base. Acá a nivel de las mucosas del cuello, un corte perpendicular a la superficie, paralelo a la superficie, un PAS positivo. Aquí vemos las células superficiales del estómago, PAS positivas. Y aquí en la base de la glándula, las células principales y las siempre presentes células parietales. Aquí una fotografía electrónica de la célula principal que se encarga de secreción de pepsinógeno y de lipasa gástrica, por lo tanto tiene abundancia de retículo endoplásmico rugoso y las vesículas con zimógeno. En cambio, la célula parietal oxíntica, que secreta ácido clorhídrico y factor intrínseco, importante para la absorción de vitamina B12, tiene este canalículo intracelular donde se secreta el ácido con mayor seguridad. Aquí a la microscopía electrónica, de lo mismo, miren esa gran cantidad de mitocondrias necesaria para la producción de ese ácido. ¿Qué mucosa será esta? Antropíloro, muy bien. Miren esa foveola muy larga y acá todo muy tupido en la profundidad. Y hay una inmunohistoquímica donde se ha marcado algo que se llama G. Serán las células G, por supuesto, ¿no? Las células que producen gastrina. ¿Y la gastrina qué hace? Hace que las células parietales secreten ácido. Entonces, nuevamente, aquí tenemos los tres tipos de mucosa. Repasamos: la foveola corta, propia de la mucosa corporal fúndica, la mucosa antral con su foveola muy larga y la mucosa cardial intermedia. En la mucosa fúndica, las células del cuello se caracterizan por activo intrínseco, lo produce la célula parietal, ¿no? Igual que el ácido. La pepsina, bueno, es una enzima, no la secretan así, sino como pepsinógeno de la célula principal. Y el mucinógeno es propio de la célula mucosa por definición. La respuesta entonces es secretar mucinógeno. Y aquí un caramelito.
En este esquema podemos ver las células madre acá, que están en el istmo. Estas son las células superficiales. Aquí están las células madre y esas dan origen a directamente células parietales. Pero esas células madre también pueden dar origen a células mucosas del cuello. Y esas células mucosas del cuello, a su vez, pueden dar origen a células principales. Las células madre también pueden dar origen directamente a células neuroendocrinas. Eso es en la mucosa corporal fúndica. En la mucosa antral o cardial la historia es un poquito diferente. Recordarán ustedes que la foveola es muy larga, ¿no? Curiosamente, las células madre se encuentran acá, en el istmo también, pero también hay unos tipos de células madre que se llaman LGR5 positivos, que se encuentran en el fondo. Y estas van a dar origen a células madre, que se llaman Transit Amplifying Cells, y esas se dividen se diferencian en células de glándula central y en células mucosas superficiales. Por supuesto, también dan células endocrinas. Esto a modo de caramelito, porque probablemente acá a 10 años sea lo normal. Seguimos. Un hombre de 35 años acude a su médico quejándose de dolor abdominal en el abdomen superior como ardor que no responde a antiácidos. El paciente es un ejecutivo de negocios que describe su trabajo como estresante. Podría ser también un médico, ¿no? Durante el último año, el paciente se ha convertido en un gran fumador. La endoscopía revela una lesión de 2 centímetros de diámetro redondeada en la pared del cuerpo del estómago. El estrés crónico y fumar causa vasoconstricción en los vasos que irrigan la mucosa gástrica. Esta isquemia puede favorecer el desarrollo y la producción de una úlcera gástrica mediante el empeoramiento de la nutrición. Por lo tanto, de la función secretora de ¿cuál de las siguientes células? A ver. ¿Alguna idea? Ustedes ya son clínicos expertos, ya no estamos en tercero. La pregunta es, ¿qué célula es la que está sufriendo la isquemia? ¿Nadie sabe? ¿La D? ¿Célula parietal gástrica? ¿Por qué es más que? Ajá, interesante. Y la respuesta es... ¿Ya ven? Ya les dije, ya no están en tercero, ¿no? Ya aprendieron. Bien, otro caso clínico. Un hombre de 40 años fue admitido al hospital por sangrado gastrointestinal luego de vomitar material semejante a granos de café. La endoscopía reveló muchas úlceras en el estómago y el duodeno. Una tomografía computarizada del abdomen reveló una gran masa pancreática y varias metástasis en el hígado. Las pruebas de sangre mostraron niveles altos de gastrina circulante y una biopsia de hígado
confirmó la presencia de células de los islotes pancreáticos productoras de gastrina en el tumor. Las úlceras experimentadas por los pacientes con esta condición son principalmente causadas por la hiperestimulación de ¿cuál de las siguientes células de la mucosa del tracto digestivo? A ver, antes que nada, algún valiente que me haga el resumen de este caso. ¿Qué tiene el paciente? A ver, ¿qué, perdón? Ya, pero ese es un síndrome. ¿Qué tiene el paciente? Tiene más información ahí. Wow. Ha dicho que tiene un tumor secretor de gastrina. Entonces, ¿la respuesta cuál será? La pregunta es, ¿las úlceras que tiene este paciente son causadas por la hiperestimulación de qué célula? La C, ¿no? Ya, entonces, en resumen, ¿qué tiene el paciente? Un gastrinoma. ¿Y dónde está? Gastrinoma pancreático. Muy bien. Este es el gastrinoma pancreático. Estas son las células G, que no son las del caso porque están simplemente por ahí. Y estas son las células hiperestimuladas, las células parietales. Muy bien, ¿no? Seguimos nuestro viaje. Llegamos al duodeno, donde aparecen las vellosidades intestinales. Y aparecen también en la submucosa, la otra glándula que decíamos, la glándula de Brunner. Las glándulas de Brunner en la submucosa del duodeno. Entonces, esa combinación de vellosidades intestinales y glándulas de Brunner nos permiten diagnóstico de duodeno. Y acá en el esquema podemos ver las vellosidades. Si hacemos un corte acá, vamos a ver que, bueno, estas son las válvulas conniventes. ¿Se acuerdan ustedes las válvulas conniventes famosas del dibujito de, ya saben quién? ¿Sí? Esta tiene submucosa en la parte media. Si hacemos un corte acá, vamos a ver las vellosidades que tienen forma disquiforme. Si hacemos un corte en el ápice de una vellosidad, vamos a ver enterocitos con sus microvellosidades apicales y células caliciformes al lado. Las vellosidades intestinales tienen en su parte media vasos pequeños, una red capilar y también hay capilares linfáticos. Y hay músculo liso también que a veces provoca su retracción. Este es un corte histológico, capilares. Observen también que hay infiltrado inflamatorio crónico, linfocitos y células plasmáticas. ¿Por qué? Porque el medio, ese lumen intestinal, es rico en antígenos. Acá en un corte transversal vemos las células caliciformes, las células absortivas, borde cepillo y a los linfocitos intraepiteliales. En un PAS vemos las células caliciformes, borde cepillo. Nuevamente, este es un duodeno, porque acá están las glándulas de Brunner y las vellosidades. Nuevamente duodeno, acá están las glándulas de Brunner, es un PAS. Esto ya no es duodeno porque no hay glándulas de Brunner en la submucosa. Vemos solamente vellosidades, entonces y uno ilion. Y aquí vemos las válvulas conniventes, la submucosa, y acá, como si fuera un árbol de Navidad, las ramas serían las vellosidades intestinales. Por favor, respondan.
escucha? Se durmió. Bueno. Bueno, continuemos, vamos a ver qué pasa después. Bueno, tendré que hablar así. Aquí tenemos nuevamente otra parte de la estructura de la mucosa intestinal. Son las criptas del Lieberkühn. Observen que las vellosidades parten por encima de la superficie y estas a nivel de la superficie ingresan hacia la lámina propia formando las glándulas intestinales o criptas del Lieberkühn. Y aquí tenemos las células de Panet, muy interesantes también. Están en el fondo de las criptas en el intestino delgado. Característicamente tienen gránulos eosinófilos. Y están acompañadas de las células madre también. Aquí tenemos una célula que está haciendo mitosis, probablemente una célula madre. Acá un pas de la vellosidad intestinal y la cripta de Lieberkühn. La pregunta 30. Las células de Panet tienen la siguiente característica. Pueden cumplir funciones de células madre intestinales. Se les encuentra también en el colon izquierdo. Su citoplasma contiene abundantes gránulos basófilos, secretan lisociema y defensinas. Tienen abundantes gránulos de mucinógeno. ¿Cuál es la respuesta? ¿La qué? De dado, ¿no? Y la respuesta es, efectivamente, la respuesta es D, secretan lisociema y defensinas. Y acá a la derecha tenemos que las células de Panet secretan además TNF-alfa, que activa la secreción de lisocima y defensinas. Y la lisocima rompe los enlaces peptidoglucano de las paredes bacterianas y las defensinas que se adhieren a la membrana bacteriana fijan antígenos que son presentados de esa manera más fácilmente y forman canales iónicos que rompen esas bacterias. Es decir, la célula de Panet fuerte del sistema inmune inespecífico. Y acá lo que se refiere a la absorción de grasa, bueno, en Guaral no se escucha y ya después le damos las claves. Guaral tiene que ver que el parlante de la página está en verde. Muy bien, vamos a tener que hablar como cantante. A ver, entonces aquí estamos viendo que en el intestino aquí vemos que en el intestino las vellosidades, hay microvellosidades, vemos sobre los lípidos actúan los ácidos biliares y la lipasa que disgrega estos lípidos en glicerol y ácidos grasos. Estos son transformados dentro de este enterocito y para formar kilomicrones que son llevados hacia los linfáticos que están presentes en la lámina propia de la vellosidad intestinal. Aquí pasamos al intestino grueso. En el intestino grueso también se ven algunos nódulos linfoides acá, pero característicamente son solamente, ya no hay vellosidades intestinales, solamente hay criptas del Lieberkühn. Aquí vemos, son como tubos de prueba uno al lado de otro, y por debajo está la muscularis mucosa.
Acá nuevamente, miren la gran cantidad de células caliciformes propias del intestino grueso. Y este órgano que vemos acá, muy pequeño, en un corte transversal, es un apéndice cecal que tiene en su lámina propia muchos folículos linfoides. La mucosa es parecida al intestino grueso. Acá está el folículo linfoide, un folículo linfoide secundario, centro folicular, el manto. Y la pregunta 31 sería: un estudiante de secundaria de 15 años es llevado a la emergencia con dolor severo en su abdomen inferior derecho. Una tomografía computarizada revela un apéndice cecal inflamado con un fecalito alojado en su lumen proximal. El fecalito puede atrapar antígenos en el lumen distal. La proliferación celular de cuál de los siguientes aumenta o causa que el apéndice sea grande. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué se está agrandando ese apéndice? ¿Hay alguna razón para que aumente la base de las criptas? No. Los centros germinales sí pueden aumentar porque hay una hiperplasia, debido a que es una respuesta específica. Está ampliándose la respuesta específica a unas bacterias en ese medio que ha sido cerrado por el fecalito. El lumen capilar no tiene nada que ver y las puntas de las vellosidades intestinales menos. La respuesta es entonces centros germinales. Llegamos al ano solamente para mencionarles que en esta zona hay también una transición de epitelio, como había en el lado extremo. Aquí vemos la piel y acá la mucosa del intestino con sus criptas de Lieberkühn, y hay una zona de transición donde hay una especie de metaplasia. Pasamos ahora a las glándulas asociadas con el tracto digestivo. Las glándulas salivales. En este esquema podemos ver los acinos, la semiluna de Januzzi, serosa. Vemos también otro componente de las glándulas que son los conductos estriados, donde se reabsorba el sodio y el cloro, que evita que nuestra saliva se convierta en una especie de plasma. Tenemos el conducto intercalado. Entonces la composición de las tres glándulas principales, parótida, submaxilar y sublingual, va a variar. Ya sabemos que la parótida es serosa, ¿no es cierto? La sublingual es predominantemente mucosa. Mucoso quiere ser tubular más que acinar. Y la submaxilar, en cambio, el componente seroso es mayor, pero tiene componente mucoso en disposición acinar. Observen también que estas glándulas se subdividen en lobulillos, acá, por septos, y en esos septos encontramos los conductos interlobulares. Aquí tenemos un conducto intercalar. Esta es una parótida, miren que es serosa pura. Conducto estriado, miren esas estrías periféricas. Aquí vemos las semilunas de Januzzi y un conducto estriado acá. Probablemente una submaxilar. Y también otro componente importante son las células mioepiteliales que rodean los acinos.
Aquí una demostración de células mioepiteliales con inmunistoquímica. Esta glándula, predominantemente mucosa, debe ser sublingual. La siguiente estructura carece de glándulas salivales menores o accesorias. Borde bermellón labial, encía, lengua, submucosa del carrillo y submucosa del paladar blando. ¿Cuál es la respuesta? Esta pregunta es importante porque ustedes recordarán que algunas enfermedades afectan las glándulas salivales y nosotros a veces queremos un diagnóstico de esta enfermedad. Por ejemplo, ¿qué? Sjögren, ¿no? Ya, entonces, ¿de dónde no deberíamos tomar en ese caso? Y la respuesta es que no deben hacerle una herida muy visible al paciente porque sería inútil tomarlo en el borde de bermellón. La pregunta 33. En un adenómero seroso, las células secretoras son poliploides, no tendría por qué, ¿no? Tienen abundante retículo endoplásmico rugoso, podría ser. Tienen abundante retículo endoplásmico liso, no tienen por qué, porque eso tiene que ver más con secreción de lípidos. Tienen abundantes vacuolas apicales, eso se ve más en secreción mucosa. Y invaginaciones, la membrana plasmática no tiene que ver. La respuesta sería, tienen abundante retículo endoplásmico rugoso. La pregunta 34. ¿Por qué se denomina así a un conducto estriado? ¿Cuál es la respuesta? La D. La respuesta es la E. Tiene repliegues de membrana plasmática basal. Donde están las mitocondrias, hay unos repliegues acá. Por eso es estriado, pero la estriación es periférica, basal. ¿Y esto qué será? Esta es la cápsula de Gleason. Estamos en el hígado ahora, este es el hígado, es una tricrómica, y el colágeno se ha teñido de azul. Esta es la cápsula de Gleason. Bueno, y acá en el hígado tenemos un sistema porta de la vena cava, llega al hígado, hay sinusoides y ahí nuevamente sale a otra vena y de ahí a la circulación. En el hígado distinguimos las triadas portales donde hay una arteria, rama de la arteria hepática, una vena y un conducto biliar. Y la disposición tiende a ser hexagonal. Pero eso se ve más en animales que en humanos. Una estructura muy importante es el lobulillo hepático, que está constituido por más o menos un polígono que une varios espacios porta con una vena central en la posición central, mejor dicho. Aquí vemos el hígado de un chancho, vemos los lobulillos clásicos con la vena central, por eso es que tiene estos septos gruesos. Y notarán acá ya que hay vasos en esos septos. O sea, entre espacio porta y espacio porta hay vasos. Nuevamente, otra lámina de chancho, y aquí estarían los espacios porta, acá. Y este es en el humano, no se nota muy claramente.
Se necesita más experiencia para encontrar esos espacios porta. Y acá, ¿cómo es que se forman esas trabéculas hepáticas? Aquí tenemos hepatocitos adosados uno contra otro y entre ellos hay un canal que se llama el canalículo biliar. Entonces la secreción de bilis va en este sentido hacia el espacio porta. Aquí estaría el conducto de Hering cuando llega hacia el espacio porta y luego al conducto biliar. Aquí también tenemos los sinusoides a los lados de esos hepatocitos. El espacio de Dice está entre el hepatocito y la célula endotelial. Acá. Aquí un espacio porta. La arteria, la vena, el conducto. Aquí nuevamente la vena central, los espacios porta acá. Vean las trabéculas hepáticas, los sinusoides, y saben que en los sinusoides hay también células de Kupffer, que son macrófagos fijos del hígado. El aspecto de los núcleos de los hepatocitos es típico también, con un nucleolo prominente, síntoma de que esta célula está sintetizando. Recordarán que aquí es donde se sintetiza RNA ribosomal. Eso es un PAS o un carmín de Best para ver el glucógeno en los hepatocitos. Aquí una tinción de hierro para mostrar las células de Kupffer, macrófagos que toman el hierro. Acá una tinción para colágeno tipo 3 con las fibras reticulares. Es importante conocer que la conservación de este patrón de fibras reticulares permite que el hígado se regenere. Si este patrón es distorsionado por fibrosis, entonces la función hepática empeora. Aquí tenemos una histoquímica para ver los canalículos entre los hepatocitos. Otra. Acá una microscopía electrónica para el espacio de Dice. Acá están las células endoteliales, el hepatocito y el espacio de Dice. Nuevamente el espacio de Dice acá. Miren aquí cómo el sinusoide desemboca en la vena central. La pregunta 35. En el hígado es un espacio que se encuentra en los hepatocitos, entre los hepatocitos y el tejido conjuntivo del espacio porta. El espacio de Dice está entre el sinusoide, en las células endoteliales y el hepatocito. Pero entre el espacio porta, que es tejido conjuntivo, y el hepatocito hay un espacio. Ese espacio se llama espacio de Moll. Ya, acá tenemos entonces nuestros espacios porta. En este sitio, entre el espacio porta, en el espacio porta ya está la triada, ¿no es cierto? Y la triada está rodeada por tejido conjuntivo. Y entre el tejido conjuntivo y la primera línea de hepatocitos está el espacio de Moll, que es donde comienza a fluir la secreción linfática. Acá. Esto también es interesante, el acino hepático, con la determinación de 3 zonas. La zona 1, que es la más cercana a los vasos, la zona 3, que es la más lejana a los vasos, que está en relación con la vena central. Y nos ayuda mucho cuando uno hace una biopsia hepática para definir dónde está la patología. Uno puede deducir, por ejemplo, si uno inyecta una sustancia tóxica
lo primero que se va a dañar va a ser la zona 1. Pero si el paciente ha sufrido una isquemia severa, lo primero que se va a dañar va a ser la zona 3. Es lo mismo. Pasamos a la vesícula biliar. Su epitelio simple cilíndrico reabsorbe fluidos concentrando la bilis. Tiene una mucosa, una lámina propia y una capa fibromuscular debajo. Vemos músculo liso entremezclado con tejido conjuntivo. Aquí vemos el epitelio simple cilíndrico, la lámina propia. Hacia el hígado, la vesícula biliar no está separada por una serosa, sino que es tejido conjuntivo que está en continuidad con el hígado. Entonces una neoplasia de esta vesícula biliar fácilmente llega al hígado. Este es el páncreas, se reconoce por que parece una parótida, pero tiene además islotes de Langerhans, acá. Y los islotes de Langerhans se reconocen porque tienen estas células intercaladas, estas células centroacinares que son parte del conducto intercalar dentro del acino pancreático. Aquí vemos el aspecto. ¿Se acordarán ustedes de la lámina de ergastoplasma, que era la zona de citoplasma con retículo endoplásmico rugoso? Y acá tenemos un conducto intercalar y acá hay una célula centroacinar. Pasamos ahora al último tema, histología del aparato urinario. Vamos a ver los riñones y el tracto urinario, uretres, vejiga y uretra lo veremos después. Aquí tenemos un esquema del riñón y en el riñón podemos ver lóbulos renales. Acá en las pirámides renales hay una corteza, hay una médula. En la médula observen que esta pirámide está rodeada por estas columnas que se llaman columnas de Bertin o de Bertin, que tienen una histología parecida a la de la corteza renal. Es como si hubiese derramado la corteza por los costados de la pirámide. Es la columna renal o columna de Bertin. Y acá también vemos los rayos medulares, que a pesar de su nombre forman parte de la corteza. Junto con este esquema vemos la pelvis renal en el ilio. No se ven los vasos en este esquema. Aquí vemos un riñón de un animal que tiene un solo lóbulo. Acá está la pirámide, esa es la papila renal. Acá hay una zona que se llama zona cribosa, donde desembocan los tubos colectores. Aquí está la corteza renal. Y acá podemos ver el corpúsculo renal, que se continúa con el tubo contorneado proximal, la paz recta, el asa delgada de Henle, descendente y ascendente, y la porción gruesa del asa de Henle, ascendente. Tubo contorneado distal. Ahora, el nefrón comprende esto, el corpúsculo renal y los tubos contorneados proximal, distal y el asa de Henle. Ese es el nefrón. Corpúsculo renal, tubos contorneados proximal y distal y el asa de Henle. Todo eso es el nefrón. Y eso se conecta al tubo colector a través de un túbulo colector. Nuevamente, tenemos el corpúsculo renal
tubo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. Todo eso forma el nefrón. Ahora, se define el túbulo urinífero como el nefrón más el tubo colector, unido por el túbulo colector, entre los dos, entre el nefrón y el tubo colector. ¿Está claro esto? ¿Está claro? ¿No? Ustedes se acuerdan, estudiamos el nefrón. El nefrón era el corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, gruesa y delgada, y el tubo contorneado distal. Todo eso es el nefrón. Luego, eso se continuaba con el tubo colector, pero entre el tubo colector y el nefrón había un túbulo pequeño que se llamaba túbulo colector. A todo ese conjunto se le llama túbulo urinífero. Túbulo urinífero. Entonces el túbulo colector sería esta ramita de acá chiquita. Seguimos con definiciones de riñón. El seno renal es la concavidad o el espacio que está donde pasan los vasos y el uréter, que está rellenado por tejido adiposo en el ilio. El ilio sería el seno renal y su contenido, que son los vasos y la pelvis y el uréter. En la corteza tenemos los radios medulares, que son el centro del lobulillo renal. Y en la médula tenemos las pirámides medulares, las columnas renales de Bertin y la papila renal. El lóbulo renal es lo que vimos como una sola imagen en una pirámide y su corteza correspondiente. Y está rodeado por la pirámide de Bertin. Pero dentro de ese lóbulo tenemos lobulillos renales. Y el lobulillo renal tiene como parte central el radio medular. A ese radio medular desembocan los tubos de varios nefrones. Y están delimitados por arterias y venas interlobulillares. Por definición, entonces las arterias y venas interlobulillares están entre los lobulillos. Vamos a ver un esquema de eso para ver cómo es más claro. La pregunta 36. La mayor parte del espacio del seno renal que se encuentra entre los vasos, nervios, pelvis o cálices renales corresponde mayormente a... ¿Cuál es la respuesta? Solamente tejido adiposo, solamente tejido conjuntivo laxo, denso, conjuntivo denso y adiposo, o laxo y adiposo. Y la respuesta es laxo y adiposo. Aquí tenemos riñón, acá los vasos, la pelvis renal, y el espacio que está entre ellos es el seno renal, y está lleno por tejido laxo y adiposo, precisamente. Aquí lo vemos, acá a mayor aumento, tejido adiposo en el seno renal. ¿Por qué es importante el seno renal? Porque ante un tumor de riñón, si se compromete el seno renal, ya está llegando al tejido conjuntivo fuera del riñón. Aquí tenemos el lóbulo renal, la pirámide, la corteza correspondiente.
Estas serían las columnas de Bertin. Y acá el lobulillo renal. Como la parte central es el radio medular y alrededor están los corpúsculos renales. Y más periféricamente, rodeando ese lobulillo, estarían las arterias y venas interlobulillares. Ahora, el riñón también tiene características en cuanto a la disposición de sus corpúsculos renales. Si esos son más superficiales, el asa de Henle es corta. Si están más cerca a la médula, el asa de Henle es mucho más larga. Entonces, estrictamente, las siguientes estructuras conforman el nefrón. Cáliz y papila renal. La C, túbulo distal y corpúsculo renal. Muy bien, esa es la respuesta. Túbulo distal y corpúsculo renal. Claro, para que sea una respuesta completa debería decir túbulos distal, proximal y asa de Henle, ¿no? Y el corpúsculo renal. En el riñón, el radio medular probablemente contiene a ver, esta es con truco. Tiene
Bueno, continuamos con la exposición. Y acá tenemos a la microscopía electrónica de las células del tubo contorneado proximal, las microvellosidades. Miren esa gran cantidad de mitocondrias que acá, y hay pliegues en el lado basal. ¿A qué célula les recuerda esto? A la célula del conducto estriado. ¿Se acuerdan? La que reabsorbía cloro y sodio. Aquí vemos esos pliegues, acá la gran cantidad de mitocondrias entre esos pliegues. Y esos pliegues también están a los lados de la membrana, lo cual hace que no se pueda delimitar bien esta célula. Aquí tenemos el tubo contorneado proximal, y acá tubos contorneados distales, que tienen unas células más bajas, más pequeñas, y por lo tanto se ven mayor número por área, porque son más pequeñas. Además no tienen el borde en cepillo. El tubo contorneado distal responde al factor natriurético atrial, responde a la aldosterona, y en la parte inicial, donde se junta con la porción ascendente de la asa gruesa de Henle, se forma la mácula densa. Ahí los libros difieren un poco en decir en qué parte está, porque en realidad es como la persona que está medio sentado o medio levantar. Está en donde la porción recta del ascendente, la porción gruesa ascendente de la asa Henle se une con el corpúsculo renal, y ahí es donde se forma la mácula densa, y luego de eso va a continuar el tubo contorneado distal. Aquí tenemos las células del tubo contorneado distal. Observen que tienen microvellosidades, pero no tanto como el tubo contorneado proximal. Aquí tenemos los vasos rectos, la asa delgada de Henle, que en este momento no estamos para definir esas estructuras histológicas. En el tubo colector hay unas células que se llaman células intercaladas. Estas tienen microvellosidades en su superficie y el citoplasma es un poquito más denso. Su función es la siguiente: secretan iones de hidrógeno y bicarbonato, y su número va disminuyendo conforme nos acercamos a la papila renal. Estos son los tubos de Bellini, son tubos colectores con citoplasma cilíndrico alto. Miren que son bien delimitados, característica del epitelio de los tubos colectores. La pregunta 42. Las estriaciones basales de los tubos contorneados proximales son causadas principalmente por, acabamos de verlo, numerosas mitocondrias en las prolongaciones basales. Aquí podemos ver algo interesante también. Notarán aquí un cilio primario. Estas células del tubo colector tienen un cilio que sale hacia la luz, un cilio único, a diferencia de las células intercaladas, que no lo tienen. En relación con las células intercalares, carecen de microvellosidades, eso es falso. No se encuentran en los tubos de Bellini cerca de la papila. Puede ser. Su citoplasma es basófilo por presencia de numerosas mitocondrias. Si tiene numerosas mitocondrias, entonces debería ser acidófilo, igual que la célula parietal. Son monociliadas. Acabo de decir que no es cierto. Y usualmente son células cilíndricas con núcleo apical. No es cierto, porque el núcleo suele ser más basal. Y no son cilíndricas. No se encuentran en los tubos de Bellini cerca de la papila. Y acá una historia larga. A ver. Bueno, todos ya la leyeron. ¿Alguien me puede resumir esto?
¿Algún aficionado a la medicina interna? ¿Que traducido significa qué? La respuesta sería entonces tubos colectores renales. Porque no hay una respuesta en ese nivel. Y acá un caramelito, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el tratamiento con litio disminuye la función de la acuaporina 2. Ahora otro caramelito, las células intersticiales del riñón. Como todo órgano que tiene epitelio también debe tener tejido conjuntivo, y ese tejido conjuntivo en la corteza está conformado por fibroblastos y macrófagos, y en la médula renal por miofibroblastos que pueden contener también gotas de lípido. Ahora, ¿de dónde provienen esas células? Está en discusión. Se ha hablado bastante de la transición mesenquimal epitelial y ahora se ha puesto en discusión recientemente. Entonces se piensa que podrían ser de los pericitos, que se acuerdan, eran células madre mesenquimales que habíamos visto al principio de la clase, o simplemente fibroblastos que están en la zona. Todo esto porque, acuérdense que las enfermedades renales crónicas suele haber gran cantidad de fibrosis. La pregunta 45. El intersticio cortical carece normalmente de las siguientes células. ¿Cuál es la respuesta? ¿Células intersticiales cargadas de lípidos? Podría ser. ¿Células dendríticas? ¿Y células dendríticas? ¿Las células dendríticas qué son? Son células presentadoras de antígeno, ¿no es cierto? Y como ustedes saben, por ahí puede haber algún antígeno, sí, puede haber. Células productoras de eritropoyetina que estimulan la formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Nosotros sabemos que en la corteza renal hay células que producen eritropoyetina, como también la hay en el parénquima hepático. Junto con las células de hito que no hemos mencionado, que producen fibrosis a veces, o que almacenan vitamina A, hay otras células que no se sabe si son las mismas de hito o otras paralelas, que no son hepatocitos, pero producen eritropoyetina. Entonces la respuesta sería células intersticiales cargadas de lípidos, porque esas se encuentran en la parte profunda, en la médula del intersticio renal. Y acá vemos el aparato yuxtaglomerular. La arteriola aferente, la porción inicial del tubo contorneado distal o la final de la parte ascendente gruesa de Henle, y las células Lacys. Aquí lo vemos en la histología, la mácula densa, las células Lacys y las células yuxtaglomerulares que no se notan claramente en esta tinción. ¿De qué se trata? Secreción de renina, que se va a transformar la angiotensinógena en angiotensina 1 y la enzima convertidora de angiotensina lo va a transformar en angiotensina 2. Bueno. La pregunta 46. En relación con las células Lacys, ¿forman parte de la cápsula de Bowman? No, no es cierto, ¿no? Se encuentran adyacentes al polo vascular. Están en el polo vascular. Secretan factor intrínseco, no tiene nada que ver. Secretan renina, no, esas son las yuxtaglomerulares. Y sintetizan colágeno tipo 2, no creo. Ese es de cartílago. La respuesta es se encuentran adyacentes al polo vascular.
En relación con el aparato yuxtaglomerular, las células de la porción terminal del tubo recto proximal conforman la mácula densa. Eso sería el tubo distal. Las células Leydig tienen uniones tipo nexo. Eso es cierto. Esas uniones tipo nexo podrían tener que ver con la transmisión de la información desde la mácula densa hacia las células yuxtaglomerulares. Y esa es la respuesta. Y aquí vemos un esquema para recordar la circulación del riñón. Ya falta poco, felizmente. Aquí tenemos la arteria interlobar, la arteria arcuata, y esa da las arterias interlobulares que hemos visto, están rodeando los lobulillos. Cada interlobular entonces da una rama, que es la arteriola aferente, luego el corpúsculo renal, y viene la arteriola deferente, y después los túbulos, o los vasos intertubulares, y la vasa recta que va hacia la médula. La contraparte venosa es similar. Ya vamos a revisar eso luego. Aquí vemos la papila renal, que está cubierta también por epitelio transicional, y hay músculo debajo, músculo liso. Los linfáticos renales tenemos dos zonas, dos redes, una que está en relación a la corteza superficial y otra con relación a la médula profunda, y ambas están interconectadas. Estos linfáticos serían como una especie de válvula de exceso de presión. Normalmente no se ven, hay que verlos por métodos especiales. ¿Dónde drenan los linfáticos en el riñón? La respuesta es en los vasos del seno renal y la cápsula. Acá tenemos nuestro amigo el uréter. Y este tiene músculo, una capa muscular al revés que el aparato digestivo. O sea, el otro era circular interna, longitudinal externa, esta sería circular externa y longitudinal interna. Pero en su tercio inferior semeja un poco a las tres capas de la vejiga, teniendo entonces una circular media y otras dos longitudinales. La pregunta: la muscular del uréter presenta fibras musculares entremezcladas, por lo que dichas fibras se encuentran formando grupos que tienden a tener una disposición ordenada. ¿Cómo son las capas musculares del uréter en su segmento inferior? Acabo de decirlo. La respuesta es la B, ¿no? Capa longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Similar a lo que se ve en la vejiga. Una circular media, longitudinales interna y externa. El epitelio de la vejiga es epitelio transicional. Acá está, ¿se acuerdan las células en paraguas? Eso se debe a que en la superficie de las células uroteriales hay estructuras moleculares que permiten que esa zona se pliegue y defienda a las células del contenido de la vejiga, la orina, que está concentrada. Y la última pregunta: ¿qué tipo de epitelio tiene la vejiga urinaria? Epitelio transicional. Muy bien. Regresamos a la circulación del tema final. Entonces habíamos visto ya simplemente que la arteria arcuata daba las ramas interlobulares, y en este esquema simplemente, ya faltan 3 slides, tranquilos.
simplemente vemos las arterias interlobulares y al medio debe estar el radio medular. Miren acá también cómo se ven los vasos rectos de la arteria eferente, pasa a los vasos rectos. Y eso es parte del sistema porta en el riñón. Lo vemos acá. La arteriola aferente, la red capilar, la arteriola deferente, la vasa recta y las vénulas. Bueno, una cuestión. Miren acá cómo está en la superficie de la corteza. Los capilares conforman o derivan hacia las venas esteladas. Eso, como a alguien se le podría ocurrir preguntar eso, ¿no? Que están en la cápsula. En este esquema vemos simplemente el radio medular acá y las arterias interlobulares a los lados. Y lo mismo se ve en la histología. Muchas gracias.